Gloria a Dios, el cafecito de las 3. Es un gozo, un privilegio compartir con cada una y cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Llevamos ya varias semanas compartiendo sobre el fruto del Espíritu y ya hemos hablado sobre el amor. Vemos que Dios es amor. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Hemos compartido sobre el gozo. Vemos que el gozo, ¿verdad? El gozo se enfoca en más allá, no en las circunstancias ni en la tormenta, sino en la paz, en el Señor, en la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Hablamos de la paz del Señor, que por nada estamos afanosos, sino que damos a conocer al Señor ¿verdad? Nuestras peticiones con oración y acciones de gracias al Señor. Y echamos toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Hablamos sobre la paciencia, que con fe y paciencia se heredan las promesas del Señor. Y eso es importante, la paciencia. Hemos hablado de la benignidad. Vemos que la benignidad es pensar en los demás, ¿verdad? Considerar a otros. La bondad, Dios es bueno. Y entonces vemos que cuando realmente reflejamos al Señor, perdonamos, somos bondadosos, vemos que es el fruto del Espíritu, el carácter de Dios formado en cada uno de nosotros. Ayer comenzamos a hablar de la fe, que es la fidelidad de cada uno de nosotros. Hebreo 11 nos dice la palabra en el verso 6, pero sin fe, sin fidelidad es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque, o que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y en Hebreo 11:6, cuando habla la palabra galardonador, ayer lo hablamos y lo voy a repetir hoy, significa que Dios premia. Que Dios premia, bendice, ayuda y prospera a quienes le buscan sinceramente. Vemos que y creen en Él y no se puede lograr nada sin fe. Y vemos que sin tenerla y mantenerla, puesto que es la capacidad de creer en que nuestras acciones producirán un resultado y que ese mismo resultado será beneficioso y positivo. Cuando buscamos del Señor, en estos días que hemos estado viendo, ¿verdad? Tantas peleas y tantas contiendas y tantas situaciones tan negativas, ¿verdad que sí? Ahí ponemos nuestra confianza, nuestra fe, que Dios es un Dios justo, Él es el juez justo. Y por eso confiamos en el Señor y estamos tranquilos. Oramos y ayer compartimos la escritura en Romanos capítulo 13 donde nos dice, no quieres temer la ley, no quieres temer a las personas en autoridad, pues no hagas lo malo, haz lo bueno y no tendrás que temer la autoridad. Y eso es lo correcto y eso se le enseña a nuestros hijos en la casa. Le enseñamos que cada acción negativa, cada cosa que ellos hagan que no esté correcta, tiene unas consecuencias negativas. Y le enseñamos con la varita, le damos con la varita. La Biblia lo dice en los proverbios, cuánta gente se enojan con uno. Y realmente lo dice la palabra. Usted disciplina, usted corrige al niño mientras está pequeño. Usted lo corrige. El niño no está para dictarle al papá lo que va a hacer, sino que el papá está ahí para enseñarle al niño, a instruir al niño, a corregirlo. Y dice la palabra que la madre que no corrige a su hijo cuando el niño es grande, la avergüenza. Y eso lo vemos mucho. Mamás en el supermercado que el niño empieza a gritar y a pataletear y todo esto, la vergüenza, pero ahí vemos que no disciplina o no está practicando el disciplinar a su hijo. Luego cuando están grandes son unos malcriados, no se sujetan a nadie, le hablan a los adultos como si estuvieran hablando con un muñeco. Pero todo eso se enseña en la casa, se le enseña, y si mienten o si hacen algo no correcto, se corrige, se disciplina y se le explica por qué, que las acciones negativas tienen, y se lo digo con mucho énfasis,
tiene consecuencias. No puedes pretender que vas a hacer el mal y ser premiado. No, no vas a ser premiado si haces el mal. Y cuando hablamos de la fidelidad y el fruto de del espíritu y de la fidelidad, vemos que el Señor es galardonador de los que le buscan. Vemos que somos bendecidos. Lo voy a leer una vez más. Dice, Él premia, bendice, ayuda, prospera a quienes le buscan sinceramente y creen en Él. Somos el galardonador. Y asimismo, los que no le sirven o no le buscan o no consideran, no hacen las cosas correctas, vemos que tienen consecuencias. Y eso es algo que hay que enseñar, hay que instruir a nuestros hijos para que aprendan. O sea, si mientes, hay consecuencias. Todas estas cosas tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Sabemos que la fe como fruto debe cultivarse para llevar una vida de fidelidad a Dios. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, fe, estamos hablando de la fidelidad de nuestra parte, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos ayuda, es el que cultiva, es el que crea el carácter de Dios en nosotros. Sabemos que la fidelidad se va desarrollando, se va cultivando en nosotros en la manera que nos vamos cediendo al Espíritu Santo. Nos cedemos al Espíritu Santo. Sabemos que la fidelidad, ese fruto del Espíritu, que es la fe, fidelidad, vemos que se cultiva en la relación diaria con Dios y obedeciendo la palabra debajo la guianza del Espíritu Santo. Obedeciendo la palabra bajo la guianza del Espíritu Santo. El Señor nos guía en cada situación. Dios nos guía. Él nos va enseñando, instruyendo. Y vemos que cuando hablamos de la fidelidad, es una fe que debe crecer como el grano de mostaza. Es progresiva y lo vemos en Lucas 17:6, Mateo 13:31. La palabra como semilla en nuestro corazón. Vemos que cuando Jesús dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, y las personas dicen, es el tamaño, no tienes que tener mucha fe, no, tienes que tener la palabra como una semilla sembrada en tu corazón. ¿Y cómo se siembra? Por lo que oímos atentamente, lo que estamos viendo, lo que estamos hablando, son los canales para nuestro corazón. Entonces la fe es la palabra del Señor, la semilla en nosotros. Ahora mismo el fruto del Espíritu. Vemos que somos nosotros ahí cultivando, cediéndonos al Espíritu Santo, cediéndonos al Señor. Señor, mi vida es tuya, mi vida te pertenece a ti, Padre. Quiero hacer lo que te agrada a ti, no lo que me agrade a mí, lo que tu voluntad por encima de todo. Ahora, quiero ir a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios 10. Dios es maravilloso. 2 de Corintios capítulo 10, verso 15. Mire lo que nos dice. Dice, no nos gloriemos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Vemos aquí el apóstol Pablo hablando la importancia de la fe, ¿verdad? Creciendo. Y vemos que nuestra fidelidad a Dios, cuando hablamos del fruto del Espíritu, de la fidelidad, vemos que debe tener ciertas evidencias que crece en el carácter del creyente o de nosotros. O sea, la fidelidad. Una persona que dice, sí, yo amo a Dios, pero no es fiel al Señor. Usted ve que en un mes, tú no ves una persona que teme a Dios, una persona que está en ese primer amor, es constante, o sea, persevera, no se da por vencido, es fiel. Y entonces aquí el apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 10, verso 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestras reglas, y que anunciamos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otros para gloriarnos. Dice, sin entrar en la obra de otros para gloriarnos en lo que ya estaba preparado,
Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y vemos que por eso cuando hablamos de la fidelidad es cada uno. Si cada uno de nosotros hacemos lo que Dios nos manda a hacer o nos llama a hacer, mira, no es competencia con otras personas. Por eso nosotros no estamos pendientes qué está haciendo aquel ministerio, qué está haciendo lo otro. No. Es más, a mí me preguntan a cada rato, ¿usted conoce a esta persona? No, no la conozco. No. ¿Y por qué? Porque realmente no tengo el tiempo. Si los veo, amén, los bendigo, oramos. Si ustedes vienen, si ustedes nos conocieran, y mucha gente no nos conoce, oramos por los pastores de nuestra ciudad, oramos por los evangelistas, oramos por el cuerpo de Cristo alrededor del mundo, oramos por los evangelistas, oramos por los profetas, oramos por ellos. Tengo que conocerlos, ¿no? No, pero oro por ellos, los bendigo, no estoy en competencia, hago lo que el Señor me manda a hacer. Se me dice en la radio, hale el cafecito de las 3, el pastor, o sea, nos mantenemos haciendo lo que Dios nos manda a hacer, no estamos tratando de entrar en la obra de otros, no nos interesa. No estamos buscando qué están haciendo y cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo. No me importa, cada cual con lo suyo. Son siervos del Dios Altísimo. Amén. Y estamos llamados a hacer lo que Dios nos manda a hacer, nos llame a hacer. Y ser fiel al Señor, ser fiel al Señor. Y eso es importante. ¿Y cuántas personas están pendientes a lo que las demás personas están haciendo para criticar o para oponerse? No tenemos tiempo para eso porque Dios no me llamó para eso. Dios no me llamó para hacer eso y por eso no lo hacemos. Y le doy gracias al Señor porque no nos cargamos con nada de ese, sabemos que decimos ese drama, esa niñería. No hay tiempo para eso en el nombre de Jesús. La persona que es fiel, la persona que es fiel al Señor, sabiendo que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué Dios? O sea, ¿qué te dice Dios que haga? Sé fiel a eso. Sé fiel donde tú estás. Sé fiel en el redil donde Dios te llamó. Sé fiel al llamado que Dios te ha dado. Sé fiel a Dios. O sea, sé fiel al Señor. No estés haciendo una cosa y brincando. Sabemos que hay muchas cabritas espirituales. No me están entreteniendo. Piensan que la iglesia es un club social. No es un club social. La iglesia es el lugar donde tú vas y recibes la palabra, creces, da fruto para su gloria y su honra. No es un club social. La iglesia no está ahí para entretenerte. No es para eso. La iglesia no es para eso. Si usted quiere crecer, usted quiere aprender y usted quiere instruirse, ¿verdad? Y realmente crear raíces en el Señor. Amén. Pero si usted va para que lo entretengan, para que muchas actividades, porque la iglesia no es para eso. No es para eso. La iglesia es el lugar donde los hijos de Dios se reúnen, donde allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vemos que el cuerpo de Cristo está llamado a recibir para dar, ser canales de bendición. La iglesia es casa de oración donde oramos, intercedemos. Yo pienso que uno de los ministerios más importantes de la iglesia es la oración e intercesión. Estamos llamados a orar, estamos llamados a interceder. Y muchas personas no les gusta esa parte, no les gusta participar de la oración e intercesión, no sabiendo que están sembrando para ellos mismos, porque cuando tú te pones la brecha por otros, ahí tú estás sembrando para los tuyos. Es triste cuando vemos que solamente, no sé el porcentaje, pero no es muy grande el porcentaje de personas que dicen, heme aquí, en cuanto a la oración e intercesión. Y vemos que Jesús dijo, no podéis orar conmigo ni una sola hora. O sea, no puedes orar conmigo ni una sola hora. Ahí vemos la fidelidad. Cuando decimos, Señor, claro que sí que puedo orar. Sí, Señor, me pongo en la brecha. Señor, ¿qué hemos de pedir? No sabemos, pero tú intercedes por medio de nosotros con gemidos indecibles. O sea, la fidelidad en cuanto el ponerte en la brecha por otro, el orar, eso es ser fiel. Y vemos que cuando siembras, recibes galardón del Señor. Cuando oras por otra persona, vemos que Dios mismo está haciendo por los tuyos. Vamos orando por los nuestros, no, oramos por otros, oramos por la agenda que el Señor quiera en ese día, pero estamos sembrando y ¿quiénes son beneficiados? Nosotros. Y ahí vemos la fidelidad. Porque es fácil decir, no, yo quiero este ministerio. Vemos en la limpieza o en diferentes ministerios que tú piensas no son importantes.
Todos los ministerios son importantes. El que limpia es importante, el que sirve es importante. Todos los ministerios son importantes. Pero hay personas que piensan, esta función o este ministerio tiene más importancia que el otro. No. Yo no puedo decir que esta mano es más importante que la otra. No puedo decir que esta mano es más importante que mi ojo. No. Pero cada uno tiene una función. El ojo tiene una función como la mano tiene una función. Entonces el cuerpo de Cristo se compone, ¿verdad?, de muchos miembros, pero cada uno en particular haciendo algo. Y eso lo vamos a compartir cuando hablemos de los dones del Espíritu. Pero ahora estamos hablando del fruto del Espíritu y vemos que la fidelidad en lo que Dios te llame a hacer, sé fiel. Sé fiel, hazlo para el Señor. La oración e intercesión para mí es como le dije, uno de los ministerios más importantes. Orar. Ahora mismo el privilegio de estar, si el Señor te dice, está despierto y ora a tal hora, que tú digas, sí, Señor, heme aquí. Y no sabiendo que estás sembrando para los tuyos. De verdad que yo declaro que despiertan a esta verdad. Santiago capítulo 2, verso 17. Santiago 2, porque cuando hablamos de la fe en el fruto del Espíritu, estamos hablando de la fidelidad de cada uno de nosotros y somos recompensados cuando somos fieles. Fieles en lo poco, ¿verdad? Y en lo mucho nos pondrá fieles al Señor, fieles a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y mire lo que nos dice Santiago capítulo 2, verso 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vemos ahí que fe, la fidelidad, se muestra con nuestras obras. No es tú decir, yo soy fiel, yo soy, o sea, tus obras realmente, y en la iglesia, te voy a decir, mientras estemos congregados en la iglesia, qué lindo, pero cuando tú estás en tu casa, el fin de semana, vamos a decir un fin de semana feriado, cuando tú estás afuera en tu trabajo, o sea, ¿eres fiel al Señor? ¿Estás actuando como el mundo o estás glorificando al Padre cuando estás fuera de la casa de Dios? O sea, cuando hablamos somos la iglesia, amén. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, amén. Pero cuando salimos de la casa de Dios, estamos reflejando el amor al Padre, la fidelidad al Padre Celestial, o estamos actuando y viviendo como el mundo. Hay personas que, esto me ha pasado en estos días, y mientras voy hablando, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 2. Hay una persona que puso una música que o sea, no me agradó, y le dije, mira, por favor, no me gusta escuchar ese tipo de música, de verdad no me gusta, no lo acostumbro, no entiendo lo que dicen y no me gusta. Pues está bien, a mí me gusta también el gospel, yo pues tremendo. Puso un gospel que no es mí, pero por lo menos sé que es cristiano, lo puso, pero que mientras estaba escuchando el gospel y ella estaba cantando, gloria a Dios, pero entonces al otro día cuando llega, viene con olor malo de marihuana. Yo digo, oh my God, espérate, pero ¿cómo es esto? No entiendo. No tengo que entenderlo, pero que me quedé como que, oh, ok, pero entonces viene a mi corazón, ¿cuántas personas son así? O sea, pueden poner un gospel, pero entonces están viviendo una doble vida. Eso no es fidelidad a Dios. Yo no puedo decir el domingo fiel al Señor y entonces el viernes está fumando marihuana. Ay, pastora, eso es juzgar. Yo no estoy juzgando a nadie, te estoy hablando la verdad.
O sea, la Biblia nos dice claramente, o sea, no os embriaguéis con vino, nos habla de serle fiel al Señor. Si Dios hubiera querido que usted fumara, te hubiera puesto una chimenea por aquí para que saliera humo. Pero sabemos que ese humo esa fumadera te daña los pulmones, te mata células del cerebro. O sea, y después te quejas, ay, ¿por qué? Porque Dios permitió. No, porque tú abriste, o sea, tus acciones. Eh, Hay muchas personas que le echan la culpa a Dios por cosas que son decisiones, que han escogido la muerte y no la vida. Han escogido la maldición y no la bendición. Y tenemos que asumir responsabilidad de nuestras acciones. Las personas que se están tatuando, no sabiendo que se están contaminando su propia sangre. O sea, la Biblia dice, no te marques. Y son cositas que no estoy condenando a nadie, no necesito que usted me mande que estoy condenando. Dios te ama, no digo que Dios no te ame. No estoy diciendo eso, estamos hablando de la fidelidad, fieles a Dios. Y cuando hacemos lo que Dios dice, mira, nos evitamos cáncer en el pulmón, nos evitamos células muertas en el cerebro, nos evitamos cuántos accidentes o situaciones, contienda y peleas porque la gente no está en su juicio, no están sobrios. Contaminaciones de la sangre por la tinta, o sea, tantas cosas. Y no puede echarle la culpa a Dios. Ay, Dios mío, porque tenemos que instruirnos. ¿Qué dice Dios? Y si usted lo hizo en un momento dado, tranquilo, Padre, te pido perdón, no tenía el conocimiento. Pero es triste cuando la persona tiene el conocimiento y lo hace. Entonces, ¿qué dice la palabra? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Tenemos que asumir responsabilidad. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu, de la fidelidad, estamos llamados a serle fiel al Señor. No tan solo en las cuatro paredes de la casa de Dios, sino cuando salimos de la casa del Señor y enseñarle a nuestros hijos. Honramos a Dios con nuestros cuerpos. Honramos al Señor con nuestro tiempo, honramos al Señor con nuestras finanzas, honramos al Señor con nuestro corazón, honramos al Señor con nuestras palabras, honramos al Señor en todo momento con nuestras acciones. O sea, lo tenemos presente en todo tiempo. Honramos al Señor cuando hablamos de nuestro cuerpo. No fornicamos, no estamos en desorden, ¿verdad? Sexual. No, porque al tú hacer eso estás deshonrando el templo del Espíritu Santo, estás deshonrando a Dios. Y son cositas así, cuando hablamos del fruto del Espíritu, de la fidelidad, realmente decimos, ¿sabes qué? Dios primero, lo que dice el Señor, o sea, no voy a cometer esto porque, es más, un buen ejemplo es José. En Génesis vemos el hijo de Jacob, José. Él decía, no pecaré contra mi Dios. Eso es fidelidad. No pecaré contra mi Dios. O sea, no voy a hacer esto. No voy a dormir con la esposa de Potifar. ¿Por qué? Porque no voy a pecar contra él ni voy a pecar contra mi Dios. Eso es fidelidad. Eso es fidelidad. Hablamos del fruto del Espíritu, fidelidad. O sea, no voy a hacer algo que vaya en contra de lo que el Señor dice. No voy a abusar de este templo. No voy a llenarlo de humo. No voy a mentir. No voy a robar. O sea, eso es fidelidad. Cuando tú tomas a Dios, o sea, voy a hacer lo que agrada a Dios. Y vemos que Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador que cuando está fuera de las cuatro paredes de la casa de Dios, porque la iglesia somos nosotros, lo estás honrando a Él. Fíjate, Él te recompensa lo que tú haces en secreto, Él te recompensa en público. Y eso es importante en el nombre de Jesús. Le dije, 1 Corintios capítulo 2, verso 5, 1 Corintios 2, 5. Y vemos que nos dice la palabra del Señor. Dice, bueno, tengo que tomarlo en contexto. Vamos al verso 2. Pues me propuse, este es el apóstol Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada
en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esa es la importancia. Que vuestra fe no esté puesta en, ay, qué palabras tan bonitas, ay, es que habla tan bonito, ay, qué bonito habla, y no dice nada. Pero entonces la palabra del Señor, la verdad que te hace libre, no es que te digan lo que tú quieras escuchar y que te pasen la mano, sigue pecando, Dios te sigue aceptando, Dios te sigue amando, sigue pecando. No, es que tú sepas, hello, si peco, la paga del pecado es muerte, no sigas pecando, Dios te ama, arrepiéntete, busca de Dios, Él te recibe, Él te lava, Él te ayuda, Él te cuida, ¿sabes? Y eso es amor. Y puede que te diga, eso suena bien duro, pero ¿sabes qué? Es la verdad que te hace libre. Y es la verdad que necesitamos escuchar. Y por eso aquí dice el apóstol Pablo, o sea, yo no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el poder de Dios. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que decir, si está escrito y lo dice el Señor, amén. Si Dios lo dijo, eso es y ya, no hay que buscarle más nada, amén. Y vemos que cuando hablamos de la fidelidad, es resultado de vivir una vida llena del Espíritu Santo. Esta fe es visible en las personas dándole autoridad y capacidad de servir. Y vemos que estamos llamados a servir, a no ser servidos, sino a servir, siervos del Señor. Y lo vamos a ver en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, cuando hablamos de la fidelidad, fruto del Espíritu. Hechos capítulo 6, verso 5. Mire lo que nos dice la palabra. Dice esto, verso 6. Bueno, voy al verso 5. Agradó. Vamos a tomar el verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, y nos sigue diciendo todos los que llamaron, verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Vemos aquí que ellos escogieron, y realmente tengo que leer el verso 1 del capítulo 6 aquí de Hechos para tomarlo en contexto. Dice, en aquellos días como crecían o como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dieron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas, a las mesas. Vemos que la fidelidad tiene que ver con el servicio, con el servir, el dar. O sea, cuando hablamos de la fidelidad, es el resultado de vivir una vida llena del Espíritu Santo, y vemos que es visible en las personas dándole autoridad y capacidad de servir. Servir. Algo que tú no esperas que te lo digan, tú lo haces. Si hay una necesidad, tú lo haces. No hay que esperar que te lo digan, tú lo ves. O si estoy disponible para lo que usted necesite. Fidelidad. Y sea fiel. No dejes de hacerlo. Ay, en mi cumpleaños no lo voy a hacer. Ay, es que no. O sea, sé fiel en lo que tienes que hacer. Imagínate que yo diga, ay, hoy está el día, yo no pienso servir hoy. No, sé fiel. En lo poco, sé fiel en todo momento. No dejes de hacerlo. Hebreos 4:12, vemos que cuando hablamos de la fidelidad, vemos que la fidelidad nos hace aprovechar la palabra al oírla, nos confirma y nos hace sólidos, inmovibles, ¿verdad que sí? Estar firmes, constantes. Y en Hebreos capítulo 4, verso 12, dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Y por eso es importante recibir la palabra del Señor. Por eso es importante escuchar y congregarte donde vas a recibir la palabra del Señor.
No lo que tú quieres oír, sino lo que necesitas oír. La verdad te hace libre. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Mire lo que nos dice el verso 5. Hechos 16, 5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Somos confirmadas en la fidelidad. Fieles. En estos días alguien me preguntó de los sábados, y yo le dije: no, los sábados yo no puedo, yo no comprometo mis sábados porque tenemos un compromiso con el Señor, es el programa de la radio, y llevamos más. Ustedes saben que nosotros llevamos 20 años en la radio. Comenzamos en la 102, no, comenzamos en la AM y luego seguimos en la 102.7 y ahora en la 99.1 FM. 20 años. Y no, eso no es, ese ministerio es muy importante y por nada, o sea, no hay precio. Fieles, nevando, viento, lloviendo, calor, lo que sea. Ahora mismo, durante el virus, estuvimos en la radio, por la fidelidad. ¿Tú te imaginas que uno dijera: no, porque como está el virus, usan eso como una muleta para no ser fiel o para no servir? No, es importante. ¿Cómo que no vamos a ir a la radio? O sea, no, es importante que vayamos. Creo que una semana o dos nos dijeron que no y estuvimos ahí. Queremos. O sea, pero el riesgo, that's for us to determine. O sea, nosotros confiamos en el Señor, que Él es el que tiene cuidado de nosotros. Vemos la fidelidad, no importa, no mira esas cosas. Sabemos que la palabra del Señor nos mantiene sólidos, firmes, y lo hacemos para el Señor. Vemos que cuando hablamos de la fidelidad, es una arma defensiva, un escudo para el cristiano. Es un escudo para el cristiano, y lo podemos ver en Efesios 6:16, donde dice que levantes el escudo de la fe, de la fidelidad. Mantente fiel y audaz. O sea, no te des por vencido, mantente ahí en el Señor. Es importante mantenerte fiel al Señor. ¿Cuántas personas no son fieles? Ni aún en el matrimonio, en el hogar, en sus trabajos, en la iglesia. O sea, están un tiempo caliente, otro tiempo están tibios. O sea, así es su caminar con el Señor. Determina en el nombre de Jesús que así no será la tuya, que tú te vas a mantener caliente, que te vas a mantener sirviendo, que vas a mantenerte fiel al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Cediéndonos al Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo en la palabra, ser constantes en la palabra del Señor, constantes en la oración, constantes en la lectura de la palabra. O sea, estar ahí con el Señor, ser constantes en el Señor, levantando el escudo de la fe en el nombre de Jesús. Fidelidad es el fruto del Espíritu. Segunda de Corintios 5:7 vemos, cuando hablamos de la fe, dice: nos ayuda a caminar en el plano sobrenatural de Dios como hijos de Dios. Y dice que por fe andamos y no por vista. O sea, no importa: ay, es que aquel no lo está haciendo, es que aquel está haciendo aquel. Olvídate de lo que estén haciendo los demás. Cuando es fidelidad, es entre tú y Dios. Lo que Dios te ha llamado a hacer, sé fiel. Lo que Dios te ha mandado a hacer, hazlo. Y no dejes de hacerlo hasta que Dios no te diga: deja de hacerlo. Dios a mí no me ha dicho que deje la radio. Y mira que han habido oportunidades, y es que Dios no me ha dicho que deje la radio. Cuando Dios me diga que deje la radio, Dios no me ha dicho a mí que deje la iglesia, y no me va a decir. Dios no me ha dicho que deje, no. Cuando Dios me diga, ok, pues ya nos movemos. Pero mientras tanto, seguimos en el nombre de Jesús. Y cuando dicen amén, lo que Dios te ha llamado a hacer, sé fiel. ¿Cuántas personas? No hace mucho un hermano me dice: ay, me encontré con un hermano en la tienda. Y me dice: ¿y tú sigues yendo a la misma iglesia? Le digo: pues, ¿a dónde iré? ¿Y a dónde iré si no voy a la misma iglesia? Y se supone que seamos cabras espirituales, o que seamos ovejas. Y la cabra está brincando de aquí a allá, se ofende y brinca. Se ofende con los hermanos y está brincando una cabra. O sea, las cabras serán puestas a un lado y las ovejas al otro lado. No seas cabra, sé oveja, sé fiel. El fruto del Espíritu, fidelidad. Sé fiel a Dios, sé fiel en el lugar donde Dios te ha puesto, sé fiel y al llamado que Dios te ha dado en el nombre de Jesús. Sé fiel, y vemos que es el fruto del Espíritu. Puede que usted diga: es que yo nunca he sido fiel. Cédete al Espíritu Santo y tú vas a ver cómo Él va cultivando esa fidelidad en ti y se va manifestando en el nombre de Jesús.
Y 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. No andamos por lo que sentimos, lo que vemos, sino que nos movemos por lo que creemos y vemos que la fidelidad es vital. 2 Corintios 13:5, gloria a Dios, aleluya. Vemos que debemos examinarnos continuamente para ver si estamos viviendo una vida que evidencie nuestra fidelidad a Dios, ya que una vida llena con esta manifestación del fruto del Espíritu nos lleva a ser fieles hasta la muerte. Fieles hasta la muerte. Fíjate, ponte a pensar los años que usted lleva de convertido o sirviéndole al Señor. Puedes decir, realmente he sido fiel. Dios me ha llamado, he sido fiel. Aún en este coronavirus, esta situación de coronavirus, realmente saber y examinarte no es para condenación, pero tenemos que examinarnos. O sea, tenemos que examinarnos si estamos en la fe, si estamos obrando, o sea, si estamos siendo fieles al Señor, o estamos escuchando la voz de los muertos, las opiniones de los muertos, o estamos obedeciendo lo que el Señor dice. So, debemos examinarnos continuamente para ver si estamos viviendo una vida que evidencie nuestra fidelidad a Dios, mi fidelidad a Dios. Yo sé que el yo servir a mis hermanos y servirle a ustedes, es evidencia mi fidelidad a Dios. La radio, mi fidelidad a Dios, es el fruto del Espíritu. O sea, para mí no es una opción, sino que es un privilegio. Y si ustedes se fijan, siempre empezamos, es un gozo y un privilegio poder compartir, y es la verdad. Y eso sale de aquí, del corazón. Es un gozo y un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes. Y cada vez que ustedes comparten un testimonio o comparten un comentario con nosotros, es un wow, gracias Señor por el privilegio. Gracias Padre, ¿sabes? Por esta persona o por esto. Nos gozamos. Mira lo que nos dice 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Y dice, a menos que estéis reprobados. O sea, dice, examínate tú mismo. O sea, examina tu caminar con el Señor, examina tu fidelidad para con el Señor. ¿Estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer? ¿Estás en el lugar que Dios te llamó a estar? ¿Estás sirviendo y ayudando? ¿Eres ese obrero o ese servidor? ¿Estás haciendo o otra persona tiene que hacerlo por ti? Porque cada vez que una persona en la iglesia, y esto es algo, y lo voy a compartir, lo tengo que decir la verdad, cada vez que una persona tiene un ministerio y no lo hace, ¿sabes quién termina haciéndolo? Los pastores. Y entonces, eso es aliviarle la carga a los pastores, ¿no? Eso es darle más. Y entonces, pero ¿sabes qué? Eso lo que demuestra es su fidelidad al Señor. Pero si dice, no, Dios me ha llamado a hacer esto, yo lo voy a hacer. O sea, y ahí tú vas a ver la bendición, ahí tú vas a ver la bendición, lo que hablamos de las recompensas, ¿se acuerdan? La palabra galardonador, que Dios premia, bendice, ayuda y prospera a quienes le buscan sinceramente, a los que le sirven de corazón y no dejan de hacer lo que Dios les ha llamado a hacer, sino que son fieles a lo que el Señor les ha llamado a hacer. En el nombre de Jesús, sea 1 año, 2 años, 20 años, 30 años, que cuando venga el Señor hay en ti fidelidad en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ese es el cafecito de las 3 de hoy. Espero que hay que escucharlo más de una vez. Dale otra vez. Escúchalo, ve de nuevo. Es importante, fe es por el oír y el oír de la palabra del Señor. Son bendecidos, les amo en gran manera. Jesucristo es el Señor. Disfrute de su cafecito. Ahora yo me tomo mi café. Y mañana estaremos nuevamente compartiendo con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Son bendecidos, les amo. Jesucristo es el Señor. Bendecidos.